sucede esto. ¿Qué es lo que pasa? Se considera precisamente que esta reacción puede ser de orden 1, ya que B, por ejemplo, en este caso puede ser B o puede ser A, no actúa de una manera tan directa. O sea, sí está implicada en la reacción, claro que sí. Por ejemplo, el agua, que en una hidrólisis, el agua está implicada, sí, pero es como no una manifestación tan completa. Entonces, se dice que la reacción es de orden pseudomolecular 1. ¿Sí? Como lo dice aquí, no se manifiesta de manera importante, sino que esta se mantiene constante. Entonces, quiere decir que mi cinética, ¿cómo va a quedar representada? Entonces, mi ley de velocidad de la reacción, yo la puedo expresar de esta manera, donde me queda que menos el consumo o la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo va a ser igual aquí a una K observada. O sea, aquí no vamos a decir que es de primer orden ni de segundo orden, sino es una constante cinética observable por la concentración de mi reactante, el que está actuando de manera importante en la reacción. Es decir, que me está llevando sobre todo a cabo la reacción. No quiere decir que el otro reactante no sea importante, sino que el otro reactante no realmente tiene un cambio durante la reacción. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que esta reacción es de pseudo primer orden. Por ejemplo, cuando nosotros estamos representando cuando tenemos, por ejemplo, la hidrólisis de los ésteres o en la saponificación, donde uno de los reactivos está en exceso. Por ejemplo, aquí tenemos en esta reacción, donde tenemos el etanoato de metilo, y este etanoato de metilo, lo que más tiene, si es una hidrólisis, pues lo que más tiene presente es agua. Pero el agua realmente se mantiene constante durante la reacción, de tal manera que nos va a dar que pues, ácido acético y metanol. Entonces, este es uno de los ejemplos de la aplicación de este tipo de cinéticas para reacciones pseudomoleculares. Y bueno, normalmente en estas tipos de cinéticas pseudomoleculares, alguna otra de las ecuaciones o de las situaciones, más que de las ecuaciones, de las situaciones, es que un reactante se regenera con tener un mecanismo de reacción, 2 etapas, y uno de los reactantes, en este caso B, se está manteniendo. Entonces, es otra manera de representarlo. Uno, por ejemplo, con la hidrólisis, donde yo tengo un reactante que se presenta en exceso y otro mecanismo donde mi reactante se está regenerando continuamente. Entonces, aquí tenemos, A más B, primero se lleva a cabo una reacción lenta, me produce AC y puede llevarse a cabo aquí una reacción rápida, de tal manera que me genera los productos, me produce estos productos y además el componente o el reactante B, ¿de acuerdo? ¿Dónde se presenta mucho esto? Bueno, aquí es una manera de expresar también cómo se está llevando a cabo la reacción. Yo tengo A, entra en la reacción para producir AC y luego produce AB y A mis productos. ¿Dónde se presenta mucho todo esto? Pues en las reacciones bioquímicas, sobre todo ¿en dónde? Pues en los ciclos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ciclo de Krebs, donde precisamente se está regenerando los productos. Hay por ejemplo, aquí en el citrato se desvía a cis-aconitrato por medio de una reacción de una enzima, perdón, que es la aconitasa, y bueno, se produce agua y nos da el cis-aconitrato. Entonces, aquí se está generando de manera cíclica un producto y un reactante, ¿no? Entonces, es una manera de representar este tipo de reacciones pseudomoleculares cuando yo tengo regeneración, un reactante, o yo puedo tener un reactante en exceso, de tal manera que me permite llevar a cabo la reacción, pero ese se mantiene pues casi constante. Ahora, bueno, como tarea, ¿qué van a hacer como tarea? ¿Sí me escucha?
porque me Sí, está marcando que tengo la red. Ah, bueno, ok. Ok, entonces, como tarea, ¿qué van a hacer como tarea? Van a investigar precisamente, bueno, definir lo que es la reacción pseudomolecular, ya lo hemos visto, que es una reacción que no se presenta precisamente en un orden bien definido, ¿no? Y citar al menos 5 reacciones bioquímicas de pseudo primer orden, mencionando cuál es la reacción lenta y cuál sería. Entonces, hacer esa tarea desde el punto de vista cinético. Bien, el siguiente tipo de reacciones serían las reacciones consecutivas y paralelas. ¿Cuáles son estas reacciones consecutivas y paralelas? Bueno, son aquellas en las que, por ejemplo, tengo este mecanismo de reacción que A me da B y B me da C. Este es un tipo de reacción consecutiva o secuencial. ¿Por qué? Porque va continuándose la reacción a partir de un reactante. Entonces, ahora, cada reacción, por ejemplo, si yo voy de A hacia B, si tomo esta primera reacción, tengo una constante cinética, 1, y cuando voy del reactante B, que es el producto de A, y que me genera el producto C, tengo mi segunda reacción y por lo tanto lo representamos con K2. En este caso, no se refiere al orden de la reacción, sino a la reacción donde está llevando a cabo. Entonces, generalmente estas son reacciones de primer orden. Entonces, ¿qué quedaría para la primera reacción donde tengo a K1? Bueno, K1, si se desaparece la concentración de A, del reactante A, me quedaría K1 por CA igual a menos dCA sobre dt. Es decir, el consumo del reactante A en un tiempo determinado. Esta sería que mi ley de velocidad, esta expresión sería mi ley de velocidad de las reacciones cinéticas. En el caso de B, ¿qué pasaría? Bueno, cuando tengo B, me quedaría la diferencia o el cambio, la formación en este caso, sea la formación de B, porque estoy hablando de la primera reacción, donde tengo la formación de B con respecto a el tiempo. Y entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A K1 por la concentración de A menos ¿quién? Menos K2 por la concentración de B, porque B en un momento dado que está haciendo, reaccionando a su vez. Entonces, está reaccionando a su vez, me forma el otro término, ¿de acuerdo? Que es directamente relacionado con la ley de velocidad de reacciones. Y entonces, en K2, ¿qué estaría expresando? Que sería mi segunda reacción, de donde voy de B hacia C. Entonces, si voy de B hacia C, C está formándose un producto. Por lo tanto, me quedaría K2 por la concentración de B igual a ¿quién? A DC, C, porque es el cambio de la concentración del producto C, es decir, la formación de C en un tiempo determinado, en dt. De tal manera que esta expresión nos da nuevamente la ley de la velocidad de reacción. Entonces, de tal manera que si integramos todas estas expresiones para tener precisamente cómo pasa de A hasta C, entonces la ecuación, como nos dice aquí, para A, la integración me quedaría logaritmo natural de C a T, es decir, la concentración de A en un tiempo determinado, va a ser igual a ¿quién? A menos K1 por T más logaritmo natural de CA. Para B, ¿cómo me quedaría? Bueno, para B me quedaría logaritmo natural de CB T en un tiempo determinado igual a K1, que sería mi primera etapa, por CA0 sobre K2 menos K1 por las formas logarítmicas, ¿no? Entonces, es una manera de expresar para la interacción entre A y B, la reacción entre A y B. Ya considerando hasta la formación del producto total, que es C, entonces me quedaría la expresión del logaritmo natural de la concentración de C en un tiempo determinado, que sería igual a, ¿quién? A la concentración de A inicial, que es de donde parte mi reacción, menos mi concentración inicial sobre ¿quiénes? Las constantes cinéticas, la constante 2, que es para la formación del producto C, menos K1, que es la de mi reacción de A hacia B. Eso ya cuando se integra toda la ecuación. Entonces, ¿por quién? Por K2E a la menos K1 por T
menos K1 por E a la menos K2 por T. Esto surge nuevamente de la integración. De tal manera entonces que si yo lo represento gráficamente, este tipo de reacciones consecutivas, quiere decir que mi componente A, mi reactante A, me va a producir tanto AB como AC. Y quiere decir que aquí yo voy a tener mi concentración de mi reactante B, que reaccionó, que fue el producto de la reacción con A, y mi concentración de C en el consumo de A. O sea, mi producto C, que estos puntos de intersección me están marcando precisamente esas concentraciones donde A y B o A y C están actuando. O se está formando y se está consumiendo el reactante. Entonces, ahora, ¿cómo podemos expresar precisamente de manera general estas reacciones? Pues parto de A, tengo un intermediario 1 y me da un producto P. O yo tengo mi reactante A, un intermediario 1, tengo un intermediario 2 y tengo el producto. Por ejemplo, uno muy sencillo, que es el del cloruro de sodio y luego su disociación. Partimos del agua, que me da hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno sería mi intermediario. Si se dan cuenta aquí en la reacción, el hidrógeno es el intermediario que al reaccionar con cloro, que me va a dar ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno si está en forma gaseosa. Ácido clorhídrico si es acuoso o cloruro de hidrógeno si es gas. Y nuevamente sería ¿cuál? Mi intermediario 2. Entonces, mi intermediario 2 va a reaccionar ¿con quién? Con hidróxido de sodio, que me va a formar cloruro de sodio más agua. Ahora, aquí, ¿quién sería el intermediario? El cloro, sería mi intermediario 3, que sería el cloruro de sodio, y entonces el cloruro de sodio se disocia ¿en quién? En sodio y cloro. Entonces, esta sería un tipo de reacción denominada consecutiva o secuencial. Ahora, en el caso de las reacciones paralelas, ¿cómo es que estas se llevan a cabo? Quiere decir que yo estoy partiendo de un reactante nada más, solamente es un reactante, y este se puede ir a formar el componente B a partir de mi reacción K1 con una constante de velocidad K1 y a formar el producto C con una constante de velocidad K2. Y como les decía aquí, bueno, cuando un reactivo forma dos productos diferentes por dos rutas, es decir, a diferentes velocidades de formación. Quiere decir que K1 y K2 van a ser diferentes. Entonces, quiere decir que mi ley de velocidad de las reacciones finalmente va a quedar expresada para el reactante A, para una reacción de primer orden, se quedaría como menos dCA sobre dt, como la concentración de A por las constantes de las dos reacciones, de K1 y K2, que van de manera paralela. Y la formación de los productos B y C en esta reacción, entonces sería la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo y velocidad de reacción, que parte de la ley de la cinética, ley de la velocidad de la reacción, va a ser igual a ¿quién? A K1, mi reacción 1 por la concentración de A. En el caso del producto C, entonces se está formando de dCc sobre dt, que es mi velocidad de formación del producto, va a ser igual a ¿quién? A la constante cinética en la segunda reacción por CA. O sea, recuerden, aquí todas las reacciones estamos considerando las que son de primer orden y K1 y K2 se refieren simplemente a la reacción que se está estudiando. De tal manera que si tenemos las ecuaciones integradas, ya integradas, entonces quiere decir que el logaritmo natural de la concentración de A en un tiempo determinado va a ser igual a ¿quién? A menos lo que sería la suma de la constante cinética de la primera reacción más la de la segunda, esto multiplicado por el tiempo, más el logaritmo natural de CA0, es decir, mi concentración inicial del reactante. De tal manera que entonces CAT, sea la concentración de A en un tiempo determinado, va a ser igual a ¿quién? A mi concentración de A inicial por E
a la menos K1 más K2 por T. Y para el producto B, mi concentración de B en un tiempo determinado será igual a la concentración de A inicial por su constante, K1, de esta primera reacción, entre K1 más K2, multiplicado por ¿quién? Por 1 menos E a la menos K1 más K2 por el tiempo en el que se está estudiando. Estas son las formas ya integradas para estas reacciones. Ahora, ya completamente integradas las reacciones, quedaría en que la concentración de mi componente C a un tiempo T va a ser igual a la concentración inicial por la constante cinética de la reacción 2 entre K1 más K2 por 1 menos el neperiano a la menos K1 más K2 por el tiempo. Entonces, aquí estoy representando todas las ecuaciones integradas para cada uno, para la desaparición de A, del reactante A, cuando está reaccionando, cuando se forma B y cuando se forma C. De tal manera, entonces, que yo puedo tener que la concentración de B en un tiempo T sobre la concentración de C en un tiempo T también, ambas en un tiempo T, puede ser igual a ¿quién? A la concentración de 1, de mi reacción 1, no, perdón, a la constante de la reacción 1 entre la constante cinética de la reacción 2, ¿de acuerdo? Entonces sería la manera en que nosotros podríamos expresarlo. Y gráficamente, ¿cómo lo veríamos? Pues también tenemos mi reactante A que va consumiéndose y de esa manera se va formando el producto B y el producto C. Y nuevamente en mis puntos de intersección, pues yo estaría viendo precisamente cuánto se ha consumido de A para formar C y cuánto se ha consumido de A para formar, perdón, AB y para formar AC. C es el color morado y B el color azul. Azul más claro que el reactante A. Es una manera en que nosotros podemos ver las gráficas para una reacción de tipo paralelo. Bueno, y también podemos ver que la constante, cuando tenemos este tipo de reacciones, mi constante de cinética de la primera reacción, de A hacia B, puede ser mayor que mi constante cinética 2 de la segunda reacción, de A hacia C, cuando yo tengo reacciones de tipo paralelo. Y finalmente, pues vamos a ver lo que sería el efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción. Y esto, bueno, ya habíamos visto un poco ayer en el laboratorio que quien me manifiesta esta expresión es quien Arrhenius. ¿De dónde parte? Bueno, yo parto de este mecanismo de reacción, que es A más B me da C más D. Si yo represento mi ley de velocidades de reacciones para este mecanismo de reacción, para poder demostrar la dependencia de mi constante cinética con la temperatura, entonces yo tengo que R va a ser igual, que R es mi velocidad de la reacción, es como si tuviera dCA sobre dt, va a ser igual a ¿quién? A mi constante cinética de reacción por la concentración de A elevado a la N1, es decir, sería mi coeficiente estequiométrico por B a la N2, que sería mi coeficiente estequiométrico de B, como ya hemos visto en las órdenes de reacción. Entonces, quiere decir que el efecto de la temperatura en una velocidad de reacción se detecta solamente si lo hacemos experimentalmente y determinamos sus constantes cinéticas. Cuando hay un efecto de temperatura y cuando se mantiene a temperatura ambiente. ¿Sí? Que incrementemos o disminuyamos la temperatura, entonces calculamos las constantes y de esa manera vemos ese efecto. Y bueno, este estudio realmente fue pues de manera empírica y al ser de manera empírica, bueno, se hizo una gran cantidad de experimentos y se obtuvo esta relación, donde decimos, bueno, el logaritmo natural de mi constante de la reacción va a ser igual a ¿quién? A D menos A sobre T. Quiere decir que la constante de reacción pues estaba inversamente relacionada con la temperatura. ¿Sí? A menor temperatura, mayor constante, y a mayor temperatura, menor el valor de la constante, ¿no? Es lo que me está anunciando de manera indirecta
en esta expresión, donde A y B eran constantes, son constantes que se determinan experimentalmente y después ya con modelos, y T es la temperatura absoluta. Entonces, Arrhenius y Van Hoff retomaron esa ecuación, esa expresión, y comenzaron a trabajarla expresando qué representaría cada una. Y entonces ellos mencionaron que, bueno, logaritmo natural, ya integrando la ecuación y todo, entonces quedaría la diferencial del logaritmo natural de Kc sobre dt, sería igual a quién, a una energía, que en este caso sería quién, la energía de activación sobre RT elevado al cuadrado. De tal manera que esta energía de activación, ¿quién es? Expresada también a la energía interna, ¿de acuerdo? Entonces, esta delta E, sí, esos cambios de energía, pero son energías de activación, es decir, la energía que necesita la reacción para poderse llevar a cabo, en este caso de los reactantes. Entonces, considerando precisamente que la reacción puede ser, y generalmente son reversibles, entonces quiere decir que tengo una energía de activación para mi reacción directa y una energía de activación para mi reacción inversa. Entonces, delta E se expresaría como E1 menos E menos 1. E1 sería mi reacción directa y E menos 1 sería, como subíndice menos 1, sería mi reacción indirecta. Entonces, bueno, una vez que ellos integraron la ecuación, encontraron que el logaritmo de Kc, de mi constante cinética, va a ser igual a quién, a menos E, la energía de activación, sobre R, la constante, la ley general de los gases ideales, y T, que sería la temperatura absoluta. Otra manera, otra forma de poder representar esta ecuación de Arrhenius, bueno, es quitando los logaritmos, utilizando la definición de los neperianos, y entonces decimos que Kc, mi constante cinética, para cuando tengo yo variaciones de temperatura, va a ser igual a A por E a la menos E, que es la energía de activación, sobre RT. Y ya es un factor de frecuencia que va a tener las mismas unidades que K. Entonces, este factor de frecuencia uno lo puede calcular también para diferentes temperaturas y la energía que se tenga de acuerdo a los reactantes. Y de esa manera podemos obtener a la constante cinética cuando está variando la temperatura. Y bueno, como ya sabemos y hemos visto, bueno, esta ecuación, este modelo me representa que a una ecuación de tipo lineal, donde el logaritmo natural de Kc me representa aquí en AY, logaritmo, que es igual al logaritmo natural de A, que me representa aquí a la ordenada al origen, menos E, que es la energía de activación, sobre R, la constante, y por T. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que E sobre R, ¿quién sería? Mi pendiente. De tal manera que si yo obtengo la pendiente, pues puedo obtener la energía de activación. Y esa energía de activación, ¿en qué unidades van a estar expresados? Van a tener que estar expresados en unidades de calor por mol y la temperatura en unidades absolutas, ya sea grados Kelvin o grados Rangos. Y además AR, que ya ustedes la conocen muy, muy bien, que decimos que tiene un valor de 1.987 calorías por mol grado Kelvin. Y bueno, ¿cómo se representa gráficamente precisamente este tipo de ecuaciones, de modelos? Bueno, decíamos que logaritmo natural de A va a ser igual a quién? Al logaritmo natural de, perdón, logaritmo natural de Kc va a ser igual a logaritmo natural de A menos E sobre RT. Quiere decir que el logaritmo natural de A sería mi ordenada al origen, como lo tenemos representado aquí, mi pendiente, ¿quién sería? Menos E sobre R, y logaritmo natural de K en general sería mi representación de Y. Y además, como mi pendiente es E sobre R por 1 sobre T, quiere decir que X está expresado por 1 sobre T. Y aquí lo vemos en la gráfica, tengo 1 sobre T contra el logaritmo natural de K, donde la ordenada del origen es logaritmo natural de A y la pendiente menos C sobre R. ¿De acuerdo? Ahora,
Y precisamente existen dos mediciones de las constantes, que tenemos K1 y K2, entre diferentes rangos de temperatura, temperatura 1 y temperatura 2, entonces podemos poner los límites para esa reacción, utilizando ¿qué? Integrales finitas, donde voy a integrar la derivada del logaritmo natural de Kc, que va desde K1 hasta K2, constantes cinéticas, y esto es igual a menos C sobre R, que son constantes, integral de la variación de la temperatura sobre la temperatura al cuadrado, de T1 desde la temperatura 1 hasta la temperatura 1. 2. La temperatura 1 que corresponde a mi constante cinética 1 y mi temperatura 2 que corresponde a mi constante cinética 2 del segundo valor. De tal manera entonces que ya una vez integrada la ecuación me quedaría que el logaritmo natural de mi constante cinética 2 a mi segunda condición sobre la constante cinética a mi primera condición va a ser igual a ¿qué? A menos E sobre R, la energía de activación sobre la constante de los gases ideales, por la diferencia entre 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Y entonces, esta sería la manera de poder trabajar y demostrar el efecto que puede tener la temperatura en la constante cinética, empleando la ecuación de Reynolds. Y bueno, con esto terminamos la unidad. No sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Hay alguna duda? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, es que no me quedó muy claro lo de Sí. los pseudomoleculares. Ajá. ¿Es muy parecida a la consecutiva? ¿O es No, completamente son diferente? diferentes, porque unas son cómo se está llevando a cabo la reacción, ¿sí? Y las pseudomoléculas, que bueno, en un momento dado, también tú puedes ver si en una consecutiva o en una paralela, realmente es el orden que tú estás calculando a partir de quién, de tus moléculas, ¿no? De tus coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, aquí en esta reacción consecutiva se considera una reacción de primer orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo solamente una molécula Sí. y tengo una molécula de B. Entonces yo digo que de A a B es una reacción de primer orden. Y de B a C también es una cinética de primer orden, ¿sí? Hasta ahí nada más, ¿de acuerdo? Esto para las reacciones consecutivas, porque yo estoy partiendo de esta suposición, de que realmente de A a B se comporta como una reacción de primer orden, pero yo lo estoy considerando. Yo tengo que demostrar en un momento dado, si eso me piden, que efectivamente son reacciones de primer orden. ¿Sí me explico? Sí. Pero en un momento dado, si esta no me da ni esta ni la paralela, aquí tengo la paralela también es de primer orden cuando yo formo a D, cuando se produce B, y de primer orden cuando se produce C, porque parto de una sola molécula. Si aquí yo tuviera dos moléculas de A, entonces yo tendría que considerar una reacción de segundo orden. Pero, nuevamente, tengo que demostrar que efectivamente es una reacción de segundo orden. Entonces, si yo una vez que demuestro por los métodos diferenciales o de integración que esa reacción efectivamente es de segundo orden, pues queda así. Pero si yo cuando hago la integración o la diferenciación, cualquiera de esos dos métodos para saber el orden de la reacción, me dice que es una reacción de orden 1.2, entonces esa reacción es pseudomolecular. Es decir, es una reacción de orden pseudo 1, porque es 1.2. Ok. ¿Sí me explico? Sí, creo que sí. ¿Sí? Entonces, cuando no sea la que te están diciendo ahí, 1, 2, 3, 0, cuando no sea cuando tú haces los cálculos y ese orden no es así una unidad entera,
entonces es una pseudomolecular. Ah, ok. Ujú. ¿Sí? O Sí, sí, sea, sí. si te da 0, 1, 2, 3, etcétera, Ujú. n orden entero, entonces se dice que es pseudomolecular. Si te da 1, 3, 1, 5, 1, 7, entonces el 1, 7 tenemos que ver si queda en pseudomolecular 1 Ujú. o en 2, en orden 2. Ah, ok. Sí, 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 ¿Sí? ya entendí, maestra. Pero Muchas es gracias. un pseudo orden 2, por eso son pseudomolares. Por eso cuando estamos viendo, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, aquí es consecutiva y podemos tener reacciones pseudomoleculares. Entonces, por ejemplo, ¿ahí dónde está? Entonces, lo que te decía aquí, aquí si yo sumo mis coeficientes, ¿qué sería? Aquí sería 1 y aquí sería 2. Sería 1 de A y 1 de B, me daría la orden global, la orden de reacción Ujú. global sería 2. Sí. Pero finalmente, posiblemente no suceda eso. Entonces, va a ser de orden pseudomolecular. Puede ser que no sea ni 1 ni 2, sino 1.5. Entonces, esa es una pseudomolecular y por lo tanto mi constante yo la dejo de manera general como observable o a veces ya uno le pone 1.5, 1.7, etcétera, ¿no? Pero si no se queda de manera general como una constante cinética observable. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir qué orden es. Ah, ok. Sí, ¿Sí me explico? sí, sí, sí. Ok, Sí, ya la entendí. Gracias, maestra. de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestra. Maestra, yo tengo duda de la tarea. También yo. Tú preguntas, Cindy. A ver, Es que, ¿por dónde la teníamos que mandar y en qué formato? en la unidad voy a abrir ¿cómo se llama? La sección de tarea. Ok, ¿la subimos en Word o en PDF? No, ahorita ya en cualquiera de los dos. Es que antes el PDF no me funcionaba muy bien, pero ahorita ya no hay problema. Después de cualquiera de las dos. Ok. Gracias. De nada. Otra pregunta, maestra. Sí, La presentación que ahorita acabamos de ver, ¿la va a subir en la unidad 6, la de cinética de reacciones cinética. homogéneas? Sí, ajá, sí, ¿Sí? no, es la 4, ¿no? Es la 4. Digo, sí, la encuentro. Sí, la 4, sí, no. La 4. Entonces, sí, la voy a subir sí, la voy a subir. Sí, la voy a subir. Maestra, ¿y Sí, cómo le haremos con los temas faltantes? nos queda una unidad y estoy viendo precisamente, pues si me dan la oportunidad de cuando menos 2 horas para hablar así de manera general de esa unidad y que ustedes retomen los puntos y para evaluarla, que sea a partir de este documento donde ustedes toman los puntos y los desglosan. Solamente para yo decirles qué es lo que tienen que tocar para que desglosen esos puntos de la última unidad y de esa manera yo poderla calificar. Muy bien, maestra, gracias. ¿Sí? Uh-huh. Que la última unidad que es lo que nos queda, que es la dispersión, todo lo que son estados de dispersión. Entonces, ahí vamos a ver lo que son fenómenos de superficie, o sea, va a ser absorción, lo que son las propiedades de los soles, o sea, cuando menos que si tengan un conocimiento de lo que es cada uno de estos temas. De hecho, no son muchos, son siete puntos. Entonces, se los quiero dar de manera general y ya ustedes pueden ir desglosando cada uno de ellos. Y eso es lo que yo voy a tomar como si fuera el examen. Entonces, pero sí quiero ver que hagan un trabajo bien, de que no me pongan, por ejemplo, un tema de absorción en un tema de emociones, por decir algo así, así como que, ay, que me equivoqué y lo puse mal. O sea, si lo hacen así, yo leo todos los documentos, entonces yo espero que no lo hagan, porque ya lo han hecho anteriormente, no digo que ustedes no, pero en otros grupos me ha tocado que de repente me ponen un mismo tema en otros puntos, pensando que yo no lo voy a leer. Yo leo todos los documentos,
sea, a veces por eso me tardo, porque estoy leyendo todo. Entonces, sí tengan cuidado con hacer eso, porque si me hacen el primer tema que yo veo que está repetido en otro punto, ya pongo 0 en ese documento. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí me gustaría hablar de manera general, cuando menos si me dan un par de horas para poder trabajar esos temas de manera muy, muy general. Y ya ustedes los desglosan. Y ya la calificación que saquen en ese documento, en ese manuscrito, entonces sería su calificación de esa unidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Si no, déjenme ver. Les voy a dictar ahorita un problema, para hacerlo un problema muy sencillito. Déjenme ver dónde lo dije. Maestra, perdón, no entendí muy bien esa parte del manuscrito. Entonces, nos va a dar un tema y hay que desarrollarlo. Sí, los puntos, o sea, yo voy a, nada más díganme qué día sí pueden, para cuando me das un par de horas, un par de horas, para poder yo darles a conocer los puntos que, sí, los puntos que se ven en esa unidad, que es todo lo que es lo de los estados de dispersión. Entonces, yo les daría de manera general qué serían los puntos y entonces qué ustedes desglosarían para hacer su documento. Okay. Porque está el primer punto, que son fenómenos superficiales en líquidos, que es todo lo que es capilaridad y todo esto. Absorción, dispersiones coloidales, lo que son propiedades físico-químicas de los soles, las emulsiones y macromoléculas en solución y los geles. Es que me perdí cuando dijo lo de que no fuéramos a repetir el mismo. Ya. No, lo que pasa es que me ha sucedido en otros grupos que de repente, les dejo alguna tarea y entonces La información. que desarrollen, la información. Entonces que desarrollen los puntos y cuando desarrollan, como para darme muchas páginas, ponen la misma información o letras mucho más grandes, de algún tema, de lo que ya pusieron antes o otra cosa que ni tiene nada que ver, y lo ponen ahí en cualquiera de los puntos, nada más para rellenar, pensando que no me voy a dar cuenta. Hay quienes no se dan cuenta, pero yo sí leo. Eso, maestra. Otra cosa, ¿cuándo se entrega la tarea que está ahí en pantalla? Esta cuando hagamos el examen. Ok, entonces todavía tenemos tiempo. No, tienen tiempo. Sí, tienen tiempo. Entonces, cuando hagan la tarea, cuando hagan el examen, suben la tarea. Ok, gracias. De hecho, les sirve para estudiar. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un problema así muy sencillito que dice lo siguiente. Maestro, yo tengo una duda. Anótenlo porque no lo subí aquí. ¿De acuerdo? Entonces, dice, a ver, dime. Respecto a lo que va a decir de la unidad 5, ¿puede ser en equipos? Sí. Ok, gracias. No, porque la calificación va a ser individual. Ay, es que la verdad, maestra, no tengo tiempo. Por eso le preguntaba si podía ser en equipos. ¿Mandé? ¿Por qué? Es que no tengo tiempo, por eso le preguntaba si podía ser en equipos, pero bueno, gracias. No va a ser en equipo, va a ser individual. Es muy sencilla, de hecho no son puntos que se tengan que, bueno, es que depende cómo lo ve uno, ¿no? Pero se lo va a dar de la manera más sencilla para que ustedes puedan trabajar sin tantas ecuaciones. Ahí sí, prometo no hablar de tantas ecuaciones, nada más sí de teoría. Para que sea también aparte un poco más rápido, ¿no? La definición, y ya ustedes, bueno, ya ahí sí dejo libre albedrío para que desarrollen de acuerdo a lo que ustedes quieren aprender. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver, les voy a dictar el problema que dice lo siguiente. ¿Tienen dónde anotar? 2 segundos, maestra.
Sí. Es más, déjenme salgo y lo voy escribiendo aquí. Ay, me sacó todo. Bueno, si ven la presentación sin toda la pantalla, o si me salí totalmente. No, ya se salió. Entonces déjame la subo. Bueno, dice a 378.5. A 378.5 grados Celsius. Grados Celsius, el periodo de vida media para la descomposición térmica de primer orden del dióxido de etileno es 363 minutos, coma, y la energía de activación de la reacción es 32.000 calorías por mol. Desde estos datos, estimar el tiempo requerido para que el óxido de etileno se descomponga un 75% a 450 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, ese es el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La temperatura, que es para la reacción de primer orden, que es a 378.5, y el tiempo de vida media, que es 363 minutos. Entonces, tenemos una reacción de primer orden de acuerdo a lo que nos dice el problema, sea 378.5, el periodo de vida media para la descomposición térmica de primer orden, es una reacción de primer orden del dióxido de etileno, es 300. Entonces quiere decir que el tiempo de vida media va a ser igual a 363 minutos. Y tenemos que la energía de activación, E o A, depende cómo lo quieran manifestar. Acuérdense que en algunos libros viene nada más como E, en otros libros viene como EA. Entonces, la energía de activación son 52.000
calorías por mol. ¿Y más? Ah, y la temperatura. La temperatura de la reacción, que es de... va a ser de 378.2 Kelvin. ¿Qué más tenemos? Desde Maestra, estos hay que datos, convertir, estimar el tiempo requerido para convertir los que el minutos a óxido de segundos. etileno se descomponga un 75%. Entonces quiere decir que yo tengo que estar estimando el tiempo. Sí, ¿perdón? Maestra, había dicho que la temperatura era en Celsius. ¿Qué pasó? No te escuché. ¿Qué me dijiste? Que en el problema dijo que la temperatura era ¿Sí me escuchan? 378 grados Celsius. Cierto, cierto. Ajá, cierto. Entonces, el grado de el tiempo requerido para que el óxido se descomponga. El grado de reacción, el grado de descomposición. ¿Va a ser cuánto? Va a ser X. X va a ser igual a ¿quién? A un 75%. ¿Sí me escuchan? Y la temperatura, 450 grados Celsius. Maestra, yo le preguntaba que si había que cambiar los minutos a segundos. A segundos podría ser, o lo podríamos dejar en minutos, no hay problema. Y los Celsius sí hay No que hay cambiarlos problema. a Kelvin, ¿verdad? Sí, porque sí, acuérdense que vamos a trabajar ya con una, porque ¿qué nos están pidiendo? El tiempo de vida media sí, pero si interviene la temperatura y como estamos viendo un efecto de, precisamente, interviene la temperatura y es un efecto de temperatura. Si vemos esa 378 que inicia y nos piden a 450. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que bueno, entra ¿quién? Arrhenius. Y si entra Arrhenius, van a ser ¿qué condiciones? Absolutas. ¿Sí? Sí, estamos viendo, hay una variación de la temperatura de 378.5 y me piden el tiempo a 450. Entonces, quiere decir que aquí, por un lado, ¿qué tenemos que trabajar? Lo que sería el tiempo de vida media. ¿Para qué orden de reacción? Para una reacción de primer orden. Entonces, quiere decir que, déjenme veo, el tiempo de vida media para una reacción de primer orden, como estaba expresado. Aquí tenemos la reacción, el tiempo de vida media para una reacción de primer orden, de tal manera que me quedaría aquí. Tiempo de vida media, 1 sobre K1, logaritmo natural de 2. Entonces, quiere decir que mi tiempo de vida media para una reacción de primer orden es esta expresión, la que tenemos, ¿sí? Y además, como estamos viendo un efecto de temperatura, quiere decir que tenemos que usar a quien me dio la ecuación para poder ver ese efecto de temperatura. Entonces va a ser la ecuación de Arrhenius. ¿Es mi otra expresión que yo tengo que usar? No, porque es lo que me está diciendo el problema. Ahora,
¿Qué tenemos aquí también? Algo que nos menciona el problema, que se estima el tiempo requerido para un grado de descomposición, o sea, un grado de reacción del 75%. Entonces, es algo que sí tenemos que considerar, ¿no? Para el tiempo de reacción en la parte final. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita de inicio? Bueno, hasta aquí, preguntas. ¿Ya hicieron la conversión de la temperatura a grados Kelvin? Sí. Okay. 651.65 Kelvin. Ok. No sé si está muy mal lo que voy a preguntar, pero con KC voy a poder sacar cada uno. No te escucho bien, se me está cortando. No sé si a mi internet. No te entendí. No sé si a mi internet porque te escucho entrecortada. ¿Me escucha? A ver, ¿qué me dijiste? Que si con K se Te escucho K1. que si con K se puede sacar a quién. A K1. La constante cinética. Ajá, la constante cinética de orden 1. ¿A partir de dónde? La puedo despejar. Pues sí. Porque ¿qué tienes ya? Tiempo de vida media. Ajá. El tiempo de vida media, si lo conoces. Entonces, bajo esta condición, yo puedo tener a quién? A mi constante cinética. Uh-huh. ¿Sí? Muy bien. Uh-huh. Entonces, lo primero que podemos hacer es obtener a quién? A la constante cinética, porque tengo toda la información, ¿no? Tengo el tiempo de vida media, el otro es logaritmo natural de 2, entonces yo puedo despejar a quién? A K1. ¿Y eso cuánto les da? ¿Ya lo obtuvieron el valor de K? ¿1.909 por 10 a la menos 3? Ajá, ¿en qué unidades? ¿Con qué unidades? Bueno, 1 sobre minuto, ajá, o minuto a la menos 1, sí, muy bien. Ok, acuérdense de las unidades, por favor, no se les olviden. Entonces, quedaría 1.99 o 1.91 por 10 a la menos 3, minuto a la menos 1, ¿de acuerdo? O 1 sobre minuto, está bien, cualquiera de las dos expresiones. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué nos piden calcular? El tiempo cuando se lleva a cabo. Este tiempo es el tiempo de vida media también, ese tiempo que necesitamos conocer para cuando yo tengo 450 grados Celsius. Es decir, que aquí hay un efecto de la temperatura. Pero yo ya conozco mi constante a la primera temperatura, que son 338.5 grados Celsius. Entonces, ¿qué podría hacer yo para poder calcular ahora mi constante cinética, que la necesito para calcular el tiempo a esa segunda temperatura? Bueno, como nosotros ya conocemos la primera constante, ¿qué puedo hacer? Pues trabajar mi ecuación de Arrhenius para obtener a quién? A mi factor de frecuencia que no conozco. La energía de activación sí la conocemos, la conozco, son 52.000, y la temperatura también la conozco, son ¿cuánto? 651.65 Kelvin. R la conozco, K la conozco para esta condición de
378, 651 grado Kelvin, entonces yo puedo calcular a mi constante cinética bajo esta condición, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que, perdón, mi factor de frecuencia bajo esta condición de la constante cinética. Entonces, quiere decir que yo, ¿qué voy a hacer? A despejar a mi factor de frecuencia para poder calcularlo y volver a utilizar la ecuación para calcular a quién ahora, a mi constante bajo mi segunda condición de operación. ¿Sí me explico? Vamos a hacer la primera etapa. Vamos a despejar al factor de frecuencia A, que es mi factor de frecuencia. Y que me quedaría A va a ser igual a KC, ¿sobre quién? Sobre RT, que es la energía de activación, menos E, la energía de activación, sobre RT. Y entonces calculamos a quién, al factor de frecuencia. Y eso va a ser igual a quién, acá. ¿K quién es? ¿Qué valor tiene? 1.9095 por 10 a la menos 3 minutos sobre E, el neperiano, elevado a quién, a la menos 52.000 calorías por mol sobre 1.987 calorías por mol grado Kelvin y por ¿cuánto? 651.15 Kelvin. De tal manera que sí. Al despejar va a quedar mi KC sobre... Sobre el neperiano, ajá, E elevado a la menos C sobre RT, y este es del logaritmo natural. El E viene del logaritmo natural, es el neperiano. Entonces, E a la menos C sobre RT. Y ya despejo a quién, a A. Sí, porque el factor de frecuencia va a ser constante para esta reacción. Entonces, para esta reacción no va a haber ningún problema. Va a ser constante. Entonces, por eso podemos hacer eso. Porque acuérdense, este es un factor de frecuencia para la reacción que yo estoy trabajando. Entonces, yo puedo decir que A me va a quedar constante para cualquier rango de temperatura, no la constante cinética, que es K. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué R vamos a utilizar en este caso? El de calorías. Sí, la que les di, ¿se acuerdan? Sí. Han manejado todo el tiempo. 1.987, ¿sí? La que han manejado. Ahí donde está Renus. Aquí. Aquí. 1.987, aquí sí, porque a menos que, que estemos trabajando, no sé, en BTUs, entonces tengo que tomar el equivalente de R en BTUs, que ¿cuánto es? No me acuerdo si es la de 8. Bueno, sería un equivalente en BTUs por mol grado Rankine a lo mejor, ¿no? Entonces, en este caso, como todo lo tenemos en el sistema internacional, entonces sería calorías sobre mol grado Kelvin. Ok. Me dicen cuando tengan el valor del factor de frecuencia A, por favor.
deja. Bueno. No sé si esté bien, me da 9.64 por 10 a la 12. Ya. A ver. 9. 9.64 por 10 a la 12. No, alguna operación está mal por ahí. A ver, dividiste 52.000 entre 1.987 y entre 651.5. Primero multipliqué 1.987 por la temperatura, 723.15. Y luego Ajá. 52.000 lo Ajá. dividí entre esa cantidad. Y luego Exacto. esa cantidad Y es se la negativo. puse ahí. ¿Eh? Ese resultado es negativo. O sea, tienes un signo menos antes. Pues yo creo que sí. Es a la menos E sobre RT. ¿El menos va antes de la E? Sí. Por lo tanto, puedes multiplicar tu cantidad por -1 o directamente en la calculadora, si lo tiene, que yo creo que sí, le puedes anteceder el menos y sacar. Ajá. O sea, Y luego menos ya sacas la I. 52.000 o Sí, puede ser así, sí. Menos 52.000 entre la multiplicación que tienes. Y sacas el E, el neperiano. es que eso me da 1.91 por 10 a la menos 16. O sea, ya L. Ajá, y luego vas a dividir 1.9 por 10 a la menos 3 entre esa cantidad, ¿no? Sí. ¿Y eso cuánto te da? Pues eso, 9.89 por 10 a la 12. Ay, no. A ver, déjame checo. ¿Alguien más le da esa cantidad? A ver, déjame checo. Maestra, es ¿Qué? con la temperatura de la que estamos buscando, ¿no? No, no hay temperatura que estemos buscando. La temperatura que vamos a usar es 651.65. O sea, esa es la que, perdón, me equivoqué. O sea, esa es la que vamos a ocupar aquí, ¿no? En esta, bueno, o sea, ocupando esa, pues, la de 651, por ejemplo, a mí me da 5.27 por 10 a la 14. Exacto. ¿En qué unidades? ¿Minuto? ¿Mandé? Ay, pues solo ¿Qué me quedaron unidades? Las ¿no? unidades. ¿Mandé? Minutos a la -1. Minuto a la -1. Esa es la cantidad. Chécalo, Danitza, porque debes de tener un cálculo mal. Es 5. A mí me dio 5.32 por 10 a la 14. Y yo te dije, ay, no puedes. ¿Quién no, es no Danitza? no, ¿quién es? Ya está, se dio de baja, maestra. Ay, perdón. No. Pero ya. Danitza, Me voy a dar de baja yo también. ¿por qué? Es broma. Maestra, soy Cindy. Cindy, sí, te iba a decir Cindy, pero se me fue. Oye, pero ¿cómo que Danitza se dio de baja? A ver, espérate, Danitza. Espérate, déjame volar. Danitza. Ay, sí, es cierto, es la que se debe de bajar desde hace mucho tiempo. Sí, es que te iba a decir Cindy, pues se me fue. Ok, entonces, bueno, entonces Cindy, checa tu cálculo. Ok, y luego, a ver, para quienes ya calculaban el factor de frecuencia. Entonces, ahora ya tenemos este factor de frecuencia que decimos que no cambia, ¿sí? Para esta reacción no cambia. Entonces, quiere decir que este me mantiene constante y ahora ¿qué puedo calcular? Pues puedo calcular la constante cinética, ¿sí? ¿Para quién? ¿Para qué temperatura?
para 723.15, que es la otra temperatura en la que me piden cuánto tiempo se lleva a cabo, tiempo de vida media también, se lleva a cabo la reacción. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué va a pasar? Que van a tomar directamente, pues ya la ecuación, ¿no? Entonces, K sería igual a ¿quién? A, que es el valor de su factor de frecuencia que calcularon, que es 5.27 o 5.30 por 10 a la 14, minuto a la menos 1 o sobre minuto. No se les olviden las unidades, por E a la menos. La energía de activación es igual, 52.000 sobre R por T. Ahora, ¿cuál temperatura va a ser? La temperatura a la que voy a calcular el tiempo promedio. No, no es el tiempo promedio, es el tiempo normal, porque es lo que dice el problema. Desde estos datos, estimar el tiempo requerido. Sí. O sea, es hacer lo mismo, pero con la otra temperatura. Con la otra temperatura, porque el factor de frecuencia permanece constante, porque no podíamos ocupar la otra ecuación de Arrhenius que tenemos, donde tenemos dos temperaturas, porque no conocemos las constantes, ¿sí? Déjenme, me muevo. Entonces ahora Sí. vamos a usar, ¿qué fórmula? ¿La misma? Ah, pero ya sin despejar KC. Exactamente. Ahora, esa es tu otra ecuación. O sea, no podíamos usar esta ecuación que tenemos aquí, que era el logaritmo natural de K2 sobre K1, porque las constantes cinéticas no las conocíamos. Conocíamos las temperaturas, pero las constantes cinéticas no. Entonces, no podía calcular yo por esa vía o que me condujera a poder estimar después el tiempo en el que se lleva a cabo la reacción a una temperatura más alta. ¿De acuerdo? Por eso vamos por esta vía. Porque por esta vía yo tengo tiempo de vida media, que de ahí puedo obtener mi constante cinética, y a partir de esa constante cinética, algo que me liga para poder calcular la otra constante, ¿quién es? Pues el factor de frecuencia. Y ese no cambia, permanece constante para esas condiciones de reacción, para esa reacción en específico. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, solo que siento que ya es hora. Ya. Ya. ¿Sí me escuchan? Es que me sacó, pero no sé por qué. Sí. Sí, la escuchamos. Bueno, ok, sí es que me sacó y no supe qué pasó. Ok, entonces, bueno, perdón. Entonces díganme qué día y a qué hora nos podemos ver. Digo, bueno, ver por aquí por la plataforma. ¿Se ponen de acuerdo y me dicen, por favor? Sí. Porque sé que tienen sus exámenes y todo, entonces, y también para que me programen los exámenes. Maestra, pausa. ¿Casi va a ser 0.10? Casi 0. Sí, ¿en qué unidades? En 1 sobre minuto. Exacto, muy bien. Y luego, bueno, a ver, sí, porque tienen que ir a clase. Ajá, entonces, pues se ponen de acuerdo. Bueno, de ahí, déjame para terminar la idea del problema. Entonces, de ahí pueden calcular ya el tiempo a 450. ¿Cómo lo van a calcular? Lo van a calcular
haciendo lo siguiente, que de hecho, creo que sí se los puse en Con la la primera teoría. fórmula, ¿no? No, porque ese es tiempo de vida media. Entonces lo que te piden es el tiempo para que se lleve a cabo la reacción a 450. ¿Cómo va a ser? Vamos a partir de la reacción de primer orden, que me dice que la concentración de A es igual a la concentración inicial de A menos la concentración inicial de A por el grado de conversión, o sea, el grado de reacción. Entonces, el tiempo, ¿cómo les va a quedar? Anoten, tiempo igual a 1 sobre K. A ver, tiempo igual. Ajá, el tiempo en este caso ya para 450, ¿no? Tiempo igual 1 sobre K por el logaritmo natural sí, de 1 sobre 1 menos XA. ¿Sobre 1 qué? Entonces voy a repetir. Logaritmo natural de 1 sobre 1 menos XA. XA, ¿quién es? El grado de conversión. ¿Y ese de dónde sale? Ese sale de la ecuación que tenemos. Déjenme, estoy posicionándome. ¿Se acuerdan cuando iniciamos todo? Ya les voy a subir la presentación para que lo vean. O sea, para que vean ahí de la reacción de primer orden, teníamos ahí concentraciones. ¿Cómo manejamos la velocidad de reacción en función de la concentración? En este caso, de cómo se está consumiendo A. Entonces, a partir de esa ecuación es que se obtiene el grado de conversión. O sea, la expresión de la velocidad de la reacción con el grado de conversión. Se los voy a subir ya ahorita ¿cómo se llama? Mi presentación. ¿No se puede hacer una regla de 3? No, ¿cómo que regla de 3? Estás hablando de una cinética. ¿Cómo se funciona? A ver, ¿cómo está la expresión de una cinética de primer orden? ¿Cómo vas a manejar una regla de 3? No. Aquí olvídense de las reglas de 3. Okay. No son reglas de 3. ¿De acuerdo? Si quiere que lo analizamos y ya cuando nos veamos, vemos si está bien. Sí, ok, perfecto. Muy bien, ya los dejo para que se vayan, porque ya se nos pasó mucho el tiempo. Ok, entonces, pues ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, ¿no? Por favor, ¿para cuándo me pueden dar ese tiempo? Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Y pues ya terminamos esta unidad. Yo también les voy a subir la presentación y los problemas. Gracias, maestra. A ustedes. Sí, muchas gracias, maestra. De nada, a ustedes. Bye. Gracias, maestra. De nada, a ustedes.